Señor. Este martes vamos a tener una reunión especial, muy importante, que líderes de célula con anfitriones y timoteos estén acá. Es fundamental, martes en la noche, 6:50 de la noche. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí tiene Biblia? ¿Sabe dónde queda el libro de Génesis en la Biblia? ¿Cuál es? El primer libro, sí señor. Génesis capítulo 27, vamos a ir el día de hoy. Versículo 27 en adelante, dice así: Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: Mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvanle pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé Señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Amén y amén. Coloque su manito en el corazón, vamos a orar. Dígale conmigo: Señor Jesús, quiero pedirte que hables a mi corazón. Te pido que tu Espíritu Santo traiga revelación de la palabra. Que a través de la palabra, Señor, yo pueda identificar mi familia, mis discípulos, y pueda tomar determinaciones, Señor, de que este pueda ser el año de bendición, el año de tener un legado, un año, Señor, de edificación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Por favor, Espíritu Santo, abre mi entendimiento a la palabra, para que yo no solo la entienda y la guarde, sino la ponga por práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. He titulado este tema Un legado de bendición. ¿Cómo se llama el tema? Cuando nosotros vemos este texto, tenemos que ver un poquito de la historia. Nos habla acerca de una familia, la familia de Isaac y de Rebeca. Rebeca ha tenido dos hijos, lucharon en el vientre para salir primero el uno que el otro, y primero salió Esaú, que era más fuerte, pero tomado del calcañal de la pierna de Esaú salió Jacob. Estaban luchando por la primogenitura, y la primogenitura era un derecho legal donde el primogénito recibía el doble de todas las bendiciones, el doble de tierra, tenía el legado del papá, era el encargado de todos los negocios. Era una posición muy importante, y hoy en día todavía sigue siendo para el pueblo de Israel. Pero la primogenitura, Esaú como que la menospreció, no valoró el privilegio de haber sido el primogénito, y la palabra nos cuenta cómo vendió su primogenitura al hermano menor por un plato, un guisado de lentejas. El tiempo transcurre, Isaac ya es viejo, pierde la vista, y llegó el momento donde él entiende: tengo que traspasar la bendición a mi hijo, a mis hijos. Pero el hijo mayor era el que recibía la bendición, o sea, Esaú. La mamá se entera de eso, Rebeca, y dice: no puede ser Esaú, Dios dijo que iba a ser el segundo, el que tendría la bendición, Jacob. Y engaña a Isaac y hace parecer que Jacob es Esaú. Le pone, Jacob era lampiño. Mira el que está a su lado, dígale: ¿eres lampiño o eres velludo? Era todo lampiño. Entonces le pone un poco de piel de cabra, le pone los vestidos, lo engañan, y Esaú no recibe la bendición, sino que la recibe Jacob. Y este pasaje vemos la herencia que Isaac le entregó a Jacob, el legado. ¿Qué es un legado? Es un conjunto de bienes, de valores, de bendición que pasa de una generación a otra. Muchas veces vemos la vida de las personas a través de la palabra, y vemos los legados que se pasaron de una generación a otra, no solamente en bienes, no solamente la parte material, sino vemos los valores, la familia, vemos lo que
llevaron a la siguiente generación, cómo con fidelidad sirvieron a Dios y vieron la bendición de Dios. Jacob tuvo una herencia y no era firmada en una notaría, no le dijo: mi hijo, le dejo esta casa. Era una herencia con base en lo que Dios había prometido a Abraham y a Isaac, y recibió esa herencia. La tierra era parte de la herencia, pero eran las promesas que Dios le había dado a Abraham y a Isaac. Pero pasa un proceso en su vida, y quiero que me entienda que Dios sí quiere bendecirnos y Dios quiere que usted pueda dejar un legado, pero todo legado y toda bendición tiene un proceso. ¿Tiene un qué? Hoy les voy a enseñar un poquito de ese proceso. Primero dice Génesis 25:29: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Lo primero que quiero que entienda es el derecho legal de la bendición. Derecho legal de la bendición. Mire, ser el primogénito era ser el que llevara el legado de la familia, y era sobre quien reposaba toda la doble bendición. Dios debería ser conocido como el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero acá nos muestra en este pasaje cómo Esaú vende la primogenitura por un guisado rojo, era un guisado de lentejas, y menosprecia la primogenitura. Pero más que despreciar el ser el primero que nació de Isaac y de Rebeca, estaba despreciando lo que Dios había colocado. Era un desprecio a Dios, y por eso Dios no sería recordado como el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, sino como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú y yo, cuando llegamos a la vida cristiana, tenemos derecho a una herencia de bendición. Dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese derecho viene a nuestras vidas cuando nosotros entregamos nuestro corazón al Señor Jesús, cuando viene sobre nosotros un arrepentimiento de un estilo de vida. No es hacer simplemente una oración, es realmente darse cuenta de todo lo que usted ha hecho que es incorrecto y decirle: Dios, perdóname esto que es incorrecto, yo no quiero seguir más. Y entonces nuestra vida es transformada, y ahí es donde nos constituimos en hijos de Dios. No renuncie jamás a su derecho de ser hijo de Dios. No renuncie por cualquier causa como la de Esaú carnal. No cambie la bendición eterna por cosas que se van a acabar. Esaú regresa después de haber buscado caza y no había cazado ningún animal. Llega cansado, hambriento, desfallecido. Está el hermanito ahí haciendo sus lentejitas. ¿A cuántos les gustan las lentejas? ¿Sí le gusta? ¿Con arroz o sin arroz? Con arrocito, ¿cierto? ¿Carne molida o no carne molida? Y con huevo, dicen por allá. Muy bien. Y entonces estaba allí, y Jacob tenía una naturaleza astuta, no era como el engañador, como aquel que hacía cosas incorrectas, y aprovecha la situación para cambiar ese plato de lentejas por la primogenitura de su hermano. Y yo me preguntaba: ¿cuántas personas hoy están vendiendo su bendición tan barata? ¿Cuántos están entregando su bendición por algo similar a un plato de lentejas? He visto personas que encuentran en el placer sexual, que encuentran en la pornografía, que encuentran en la masturbación, que encuentran en todo lo que significa lujuria, que les produce un placer sensorial en su cuerpo, y están perdiendo su primogenitura.
y no se dan cuenta de la insensatez que están haciendo a través de satisfacer simplemente un deseo sexual. Miran la herencia como diciendo: ¿de qué me sirve ser cristiano, la santidad, si esto me produce a mí placer? Y ese placer momentáneo está tomando la vida, pero están perdiendo la bendición de Dios. Otros venden su bendición por alguna ganancia. Tengo que trabajar y tengo que producir más, y es que necesito más plata. Yo me acuerdo una vez una persona nos dijo: pastor, ¿pueden ir a orar por mi negocio? Y fuimos a orar por el negocio, y cuando llegamos al negocio habían papas fritas, habían jugos, estaban las galletas, estaba el maní, y después del maní estaba el aguardiente, ron, whisky, cerveza. Y entonces yo le dije: un momento, acá algo que no concuerda. ¿Tú quieres que yo ore por bendición sobre un negocio que vende trago? Pastor, es que si yo no vendo trago, esto no sirve. Y gente que anda confundida, que piensa que eso es así, que la bendición no depende de Dios, sino depende de lo que tenga en ese local para poder venderlo. Con mucha pena le tuve que decir: lo siento, Dios no lo hace así. No se cosen las vestiduras de Dios con los hilos del diablo. Lo siento mucho. Y la gente está buscando eso, buscan dinero, venden los principios de Dios. Y tengo que hacer sociedad con fulanito porque ese tiene plata, y les fascina la plata, y les fascina lo que represente estatus o lo que represente algo de dinero en su vida, rechazando deliberadamente su herencia en Dios. Otros venden la primogenitura por el temor. Y entonces, por temor a la familia, por temor a perder sus amigos, por temor al que dirán, por temor a la burla, cuando yo recibo del Señor, voy donde mis amigos a decirles que había algo diferente a simplemente rumba y trago. Y entonces les comparto, y ellos me dicen: venga, nos tomamos una. Y les dije: no, ya no necesito del licor. Y se quedan mirándome y me dicen: pero ¿estás loco? Le dije: no estoy loco, hay algo mejor todavía, que es Dios. Y ellos me decían: lo debe ver aquí en 15 días. En 15 días está volviendo a tomar. Uno me sacó y tenía unas papeletas de droga, y me sacaba las papeletas y decía: este es mi Dios. ¿Usted no entiende que este es mi Dios? Esto es lo delicioso de la vida. Y mostraba esa cosita blanca. Y uno dice: Dios mío, ¿qué puede estar pensando gente que no entiende su atadura y lo que está ligada a su alma? Y entonces comenzó la burla y el escarnio, y me decían: pastorcito, venga para acá. Oigan, me decían pastor desde esa época. Dígale que está a su lado: Dios es bueno. No me importó el que dirán. Y tú tienes que aprender, por difícil que sea la situación, nunca hablar esas palabras que dijo Esaú. Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? ¿De qué me sirve haber ido a la iglesia? ¿De qué me sirve Dios si estoy viviendo esta situación difícil? Jesús nunca dijo que no pasaríamos situaciones difíciles. Viviremos situaciones difíciles. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero en esas situaciones difíciles, si tú eres una persona fiel y firme, el Señor te sacará adelante y te sacará en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto lo creen? Dele un fuerte aplauso al Señor Jesús. ¿Para qué me sirve la primogenitura?, dijo él, si me voy a morir. Y sabe que después él procuró esa primogenitura aún con lágrimas y no la pudo obtener. En el libro de Hebreos,
capítulo 12. El capítulo 11 están los héroes de la fe. En el capítulo 12 hay enseñanzas muy grandes, tremendas. Dice el versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Dice que buscó con lágrimas, que deseó heredar la bendición, pero fue desechado. Y esa palabra es dura. Que diga Dios, yo te desecho. Es una palabra durísima, donde uno dice, entonces, ¿de qué puedo yo tomarme? ¿Qué puedo entonces hacer? Y la procuró con lágrimas. Dios te entrega una herencia para bendecirte a ti y a las siguientes generaciones. Y a veces solamente vemos la situación actual, lo que estoy viviendo en el día, porque no tenemos la pantalla de Dios, que Él mira más adelante, hacia dónde te va a llevar, hacia dónde es que Él te va a dirigir, y que está tratándote en un proceso, limpiando orgullo, los temores, quebrantando esa parte carnal de tu vida, eso que te lleva o te llevó a malas decisiones. Y a veces solo vemos el pedacito del hoy y estamos dañando no solamente nuestras vidas, sino la siguiente generación. Ojo con eso, por favor. Él la procuró con lágrimas y no lo pudo obtener. No desprecies la herencia de Dios. Mira al que está a tu lado y dile, no desprecies la herencia de Dios. Entonces vemos allí a este hombre Esaú, y vemos a este hombre Jacob, uno anhelando la bendición y otro despreciando la bendición. Tú y yo tenemos una herencia. Dígale que está a su lado, tenemos una herencia. Número 2, Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán-Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Me impacta porque cuando yo tengo mi herencia, la herencia no es solamente para que yo la disfrute, sino la herencia es para levantar una nueva generación. Y tenemos que aprender a levantar una nueva generación. Somos herederos de bendición. Y nuestra responsabilidad, escúcheme bien, es bendecir a nuestra siguiente generación, a lo que estamos viviendo en el presente y al futuro de la generación. Yo ya estoy orando por mis nietos, aunque no han llegado, pero estoy orando para que sean nietos de bendición, para que sean nietos que les sirvan a Dios. Están en mis lomos todavía, no se han casado todavía mis hijos, pero ya estoy orando por eso. Cuando uno mira el hogar de Isaac, encuentra algo similar a lo que se vive en algunos hogares hoy en día. Génesis 25:28 dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Allí me muestra que habían como determinadas preferencias, donde Rebeca tenía al muchacho que está a este lado, Jacob, que era como hacendoso, como calmadito. Y por el otro lado, Isaac amaba a Esaú, que era el guerrero, el de la casa, el que jugaba fútbol, el que metía los goles. Ese sí es mi muchacho. Y es tremendo cuando se ve dentro de un hogar las preferencias. El doctor Derek Prince comenta que en una ocasión en un hogar alguien tocó a la puerta del cuarto de la pareja, de papá y de mamá, y golpeó a la puerta. Y entonces la mamá estaba adentro y le dice, ¿eres tú, mi amor? Y la persona que estaba golpeando dijo, no, soy tu otra hija. Y esa señora se dio cuenta de lo que estaba haciendo, que había una preferencia por una de sus hijas, y tomó una actitud diferente, reflexionó de lo que estaba haciendo. Muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos levantando en nuestros hogares. Y es un dolor muy fuerte
cuando un padre no le da aceptación a un hijo. Una cosa es la corrección que necesitamos tenerla. Diga al que está a su lado: tienes que corregir a tus hijos. Pero otra cosa es el rechazo de un padre, porque el padre da la identidad del hijo. El padre da seguridad al hijo. ¿Cuántos de los que están acá tienen hijos? Levanten la mano. Ok, bájela. ¿Cuántos no tienen hijos? Pero los tendrán. ¿Quieren tener hijos? Ay, no, pastor, yo me quedo con el perrito. Qué tenaz que es eso hoy en día, ¿no? Es una cultura contraria a lo que dice Dios. Acá no dicen la palabra tendrán perros y gatos, y los serán sus herederos, y les dirán mi amor, mi vida. Tendrán hijos e hijas, se multiplicarán en el nombre de Jesús. Amén. En Génesis 27, 24 dice: y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob le respondió, yo soy. Imagínense que Esaú era el tipo de hombre grande, era velludo, voz fuerte. Y Jacob era el hijo que todavía no había cambiado de voz. Y le dice entonces Isaac, ¿eres tú mi hijo? Sí, papá, yo soy. Y dice la palabra que Isaac le dice, la voz es la de Jacob. Ay, papá, es que estoy tomando algo para la gripa. Qué escena tan tremenda. Yo soy. Dijo también, acércame, le comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y dijo Isaac a su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Porque a pesar de que había perdido la vista, no era bobo. Entonces al acercarse iba a oler, porque había un olor peculiar en Esaú. ¿Cuántos saben que cada hijo tiene un olor peculiar? Sí, tiene un olorcito. Hay unos que saben, huelen a una cosa, el otro al otro. Y entonces dice, y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, que los vestidos de Esaú olían un poquito a cachupe. Tenían su aromita como un poquito no había desodorante en esa época, así me hago entender. Entonces olía un poquito a casa, juegos. Entonces olía eso. Y entonces dice, olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Isaac creyó que era Esaú, fue engañado, y a pesar de que era Jacob, le da tremenda palabra. Y pienso que siempre había sido el anhelo de Jacob que mi papá me bendiga. Y yo pensaba, ¿cuántos hijos de las personas que asisten a la iglesia anhelan eso? ¿Cuántos hijos suyos anhelan que la mamá, el papá les bendiga? Yo sé que hay madres solteras o madres que se separaron, hombres que se separaron y anhelan la bendición. Como Jacob la anhelaba, era lo que más quería, la bendición. Y no era firmarle un papel diciendo le dejo el apartamento y le dejo el carro. Era la bendición del papá. Él la anhelaba. Y lo hizo de una manera incorrecta. La mamá lo llevó, aunque había una promesa de Dios, no dejó que Dios obrara, sino hizo de manera correcta. Cuando Isaac se entera, Génesis 27, 33 dice, y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí de todo antes de que tú vinieses? Porque se presenta Esaú con la casa, con el potaje, con lo que iba a comer el papá, y dice, no, ya comí. ¿Quién es? Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición.
Para nosotros puede ser algo como trivial, unas palabras, se la quitó y listo, pero en un reino espiritual no sucede así. Lo que Isaac hizo sobre Jacob y las palabras que puso en Jacob era una marca que quedaría plasmada en las siguientes generaciones. Y la mamá Rebeca lo sabía. A veces nosotros no entendemos la marca que han sido puestas sobre nosotros y sobre nuestras siguientes generaciones. Tristemente yo tuve un papá que nunca aprendió a bendecir, que no sabía hablarle a un hijo, que solamente me direccionaba a decir: estudie, después cuando usted sea grande va a trabajar. Lo miraba trabajar, me llevaba a fútbol y me dejaba allí. Gracias a él tengo Santa Fe. Pero muchas veces llegaba al estadio, me dejaba sentado 5 años, 4 años, 6 años, y salía a verse con su amante. No era la herencia buena, no era un buen legado. Yo quiero que piense hoy cuál es la herencia que usted está dejando a la siguiente generación. ¿Qué es lo que está haciendo? Para Rebeca era fundamental la herencia y ellos lo sabían. Esaú dice: dame otra bendición, no hay más. Y dice: no tengo más bendición. Y entonces Esaú tiene tanta rabia que le dice a Jacob: cuando mi papá muera te voy a matar. De nada te va a servir la herencia si estás muerto y no tienes descendencia. Hasta ahí llegarán las palabras de mi padre. Y entonces, al escuchar eso, Isaac y Rebeca toman a Jacob y le dicen: te vamos a mandar lejos de acá, donde el tío Labán, y allí se va a desarrollar tu vida. Era parte del plan de Dios. Pero antes de salir, Isaac bendice nuevamente, y ya no con engaño a Jacob, sino lo bendice como Jacob. Génesis 28:1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán-Arán, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermana de tu madre. Isaac le está diciendo: mira, no permitas el yugo desigual. Hoy en día, como padres, no estamos guiando a nuestros hijos, como que hay una necesidad de que se casen rápido, de solucionar el problema de ese hijo dentro del hogar, de que salga rápidamente. Y tenemos un problema en donde estamos permitiendo el yugo desigual, relaciones sexuales antes de casarse, que se vayan en unión libre y que prueben un rato a ver si eso satisface. Y estamos dañando una generación porque como padres no los estamos guiando. Me encanta la manera como le habla Isaac a Jacob: vete allá, vas a tomar mujer de allá. Y sabe que Jacob, a pesar de ser un tramposo, era obediente a los padres y siguió los principios de su padre. Y luego Isaac, de decirle eso, lo bendice. En el versículo 3 de Génesis 28 dice: y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mire qué palabras tan tremendas. ¿Cuántas veces ha usado usted esas palabras sobre sus hijos? Yo le hago una pregunta: ¿su papá alguna vez le bendijo de esa manera, con esas palabras? Déjenme las palabras, por favor, en pantallas. ¿Le bendijo alguna vez su papá con esas palabras? Entonces venimos de una generación frustrada de bendición. ¿Y por qué entonces yo voy a bendecir a mi hijo? A mí me tocó trabajar desde los 9 años de edad, porque no había el sustento. Al faltar mi padre no había. A los 9 años él muere. Salía del colegio a trabajar. Pero mi hijo no. Mi hijo salía del colegio a hacer tareas y a dormir. Porque es que mi siguiente generación no tiene por qué vivir lo que yo viví.
No tiene por qué vivir la frustración, no tiene por qué vivir la amargura. Tal vez tu hogar está pasando una crisis hoy. No tiene por qué la siguiente generación vivir una crisis de un hogar. Y depende de nosotros marcar esa generación con bendición. Que su papá a usted le dejó, que hubo la separación, y hoy en día eres un resentido que está ahí sentado en una silla. Y no te das cuenta que lo que estás heredando es la maldición y no la bendición. Durante años yo heredé la maldición, durante años tenía odio hacia él, rabia hacia él. Y ese odio y esa rabia me llevaron al alcoholismo y me llevaron a ser violento y muchas cosas incorrectas. Cuando llega Cristo, de lo que más me costó fue perdonarlo a él. Pero cuando perdoné a mi padre y pude delante de una tumba decir te bendigo, como que se rompió la maldición de mi vida. No podemos seguir simplemente asistiendo a la iglesia, viviendo un caos dentro de nuestro hogar. Y no es que el hogar vaya a ser perfecto el día de hoy, pero nosotros debemos procurar esto. Y el Dios omnipotente te bendiga. Y bendecir a su siguiente generación. Bendiga a sus hijos a pesar de lo que son hoy en día. Porque hay padres que dicen, pastor, pero es que mírelo. Una vez una mamá que se me acercó, me decía, pastor, traje a mi hijo. Y el pelado era todo llevado, ¿no? Me imagino que escuchó la prédica en cuarta dimensión, por ahí todo avatar. Es que él es un drogadicto, pastor. Háblele. Háblele. ¿Cómo estás? Bien. Perdido. Lo abracé y oré por él. Mire, necesitamos. Y no es que no corrija a sus hijos, dígale que está a su lado, corríjalo con vara. Pastor, yo lo corrijo con palo, con chancleta, con lo que sea. Mi madre no tenía vara, pero tenía chancleta y tenía puntería. Era buena para eso. Corríjalo con sabiduría. Tal vez tú estás viviendo hoy el fruto de unas palabras de un papá que no sabía corregir, que no sabía instruir. Tal vez usted está viviendo el fruto de una mamá que dijo, uy, con esa mujer usted se va a separar. Uy, no hace matrimonio. A usted no, eso no le funciona, esa mujer no es para usted, ese hombre no es para usted. Y están viviendo fruto de eso. Y por eso no pueden asumir la consagración, el servicio a Dios y a su matrimonio. Instruyan a sus hijos. Eso toma tiempo, sí, disciplínelos. Provéales, no digan, no, es que yo qué le voy a dar, provéales, es una función proveerles, orar por ellos, sin preferencias, levante herederos de bendición en el nombre de Cristo Jesús. Yo quiero desafiarlo a algo, lo que queda de este mes de febrero, ¿qué tal si practicamos poder bendecir a nuestros hijos todos los días en el nombre de Jesús? Si usted lo va a hacer, levante su manita derecha y dígale conmigo, Señor, lo que queda de este mes de febrero, a partir de hoy, yo voy a bendecir a mis hijos, a pesar de lo que esté viviendo con ellos, a pesar de sus palabras, comportamientos, actos, yo los voy a bendecir y ellos van a ser una generación de bendición. Me comprometo contigo, Señor, todos los días de febrero, a partir de hoy, 9 de febrero, a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Escriba este versículo, por favor, Génesis 28, 3 y 4. Es un modelo, hay muchos modelos en la Biblia y le va a servir para que usted pueda bendecirlos. A veces no sabemos bendecir, pero la Biblia nos muestra, es un manual que nos muestra. Número 3, Génesis 28, 10.
Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Eso es muy interesante y muy importante, entender que los herederos deben tener un encuentro con Dios. Creo que la oración suya debe ser: Señor, que yo tenga un encuentro cara a cara con Dios, pero también que mis hijos, mis descendientes, las personas de mi célula, esos hombres, esas mujeres que me ha dado, tengan un encuentro cara a cara con Dios. Un heredero requiere de un encuentro personal con Dios. Mire, Jacob tenía una herencia espiritual muy fuerte. Era nieto de Abraham, el padre de la fe, hijo de Isaac, el hijo de la promesa. Y la tierra y las promesas que Dios le había dado a Abraham e Isaac estaban contenidas en él. Pero Jacob no había reconocido a Dios en su vida. Por lo tanto, la promesa no se puede cumplir. Mire, no basta con que usted ore. Pídale a Dios que tenga un encuentro cara a cara con Dios, ya sea su cónyuge, ya sea sus hijos, o usted mismo que tenga ese encuentro cara a cara con Dios. El hecho de la herencia no era suficiente. Dios no solamente era el Dios de sus antepasados, sino quería ser el Dios de Jacob. Y él le dijo: soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, pero no dijo: soy tu Dios, porque no lo había reconocido como su Dios. Cada generación debe tener ese encuentro personal con Dios, de tal manera que Dios pueda dirigir los acontecimientos de su vida en ese encuentro. Jacob obedece a sus padres, sale rumbo a la casa de Labán en Harán, llega como en la tercera noche a ese lugar llamado Luz. Se llamaba Luz ese lugar, y donde tiene el sueño. Tierra y cielo se unieron, habían ángeles que subían y que bajaban. Tiene ese sueño, esa visión, y ahí escucha la voz de Dios. En un encuentro cara a cara con Dios debe escuchar la voz de Dios. Yo soy, dice en Génesis 28:13, Jehová estaba en lo alto de ella y dice: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Pero no era el Dios de ¿quién? Dios es su Dios. ¿Es su Dios realmente? Soy el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y de tu descendencia. Y acá comienza entonces a cobrar vida la bendición que hay sobre Isaac, y le da la misma promesa que le había dado a Abraham. Y le sigue diciendo, Génesis 28:14: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. La misma promesa que Dios le había dado a Abraham tendría lugar a través de Jacob. Y esa parte a mí me quebró, porque yo tengo promesas de Dios que no se me han cumplido, pero entendí a través de esta palabra que esas promesas se cumplirán también a través de mis hijos y mis nietos. Y puede que yo no las viva, pero ellos la verán, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios se cumplirá. Mientras yo esté viviendo el propósito de Dios, puede que sea en mi siguiente generación, pero se cumplirá en el nombre de Jesús. No suelte la palabra, no la suelte, porque está contenida la herencia en la siguiente generación. Y el versículo 15 de Génesis 28 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Le asegura a Jacob que no estaría solo, que todo el tiempo que estuviera en la casa de Labán, mientras se cumplía un propósito de Dios, mientras Dios iba a tratar carácter, corazón, formas de ser,
Él estaría con Jacob, pero también le dijo: no te dejaré hasta que haya cumplido todo lo que te he dicho. Y me encanta Dios la manera como habla. Y qué bueno que usted pueda tener ese encuentro con Dios y recibir de Dios las promesas, y que Dios le hable y le diga: esto es para ti, lo tengo para ti, pero tienes que cambiar ese carácter, tienes que quitar los temores, el mal genio, tienes que meterte conmigo. Allí reconoce la presencia de Dios. Jacob, dice Génesis 28:16, y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Hasta ese momento no había reverencia a Dios, y aprendió a tener reverencia a Dios. Ore para que usted sea una persona que tenga reverencia a Dios. Y ore para que su descendencia en ese encuentro cara a cara con Dios sea reverente a Dios, tenga reverencia a Dios. Puede que ahorita usted le hable de Dios a su hijo y su hija diga: ¿qué? ¿Netflix? Pero si usted ora, Dios obrará en su hijo. Llegará un momento en donde se encontrará con Dios, reconocerá a Dios y escuchará la voz de Dios y escuchará las promesas de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 28, número 4, versículo 18. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Un heredero debe tener una dedicación, debe tener una consagración a Dios. Jacob no tenía en ese momento un animal para levantar un altar y hacer un sacrificio, pero tenía algo que le entregó su papá, que era aceite. Y toma el aceite que tenía y lo derrama sobre la piedra como un acto solemne, como una consagración a Dios, como una dedicación a Dios. Él estaba diciendo: de ahora en adelante hay consagración a Dios en mi vida. Y cambia el nombre del lugar, se llamaba Luz y ahora se llama Betel, casa de Dios. Un lugar fundamental para su vida sería la casa de Dios. Y en el tiempo en que lo hizo, todo cambió. Escúcheme, es tiempo de consagrar nuestras vidas y nuestras familias al Señor. Y consagración que se hace con aceite, que representa la presencia del Espíritu Santo. Dios quiere levantar una generación de hombres y mujeres consagradas a Dios, que puedan consagrar sus familias a Dios, que puedan levantar una generación. Y cuando se hace algo, sucede sobrenaturalmente. Todo esto tiene que ver con un medio sobrenatural, en donde hay cambios en la vida de las personas. El martes vamos a enseñar cómo hacerlo. ¿Será que usted puede traer aceite el martes? Y le vamos a enseñar cómo se puede consagrar un matrimonio, cómo consagrar una casa, cómo consagrar una familia, cómo consagrar sus hijos a Dios en el nombre de Jesús. ¿Lo puede hacer? Jacob está allí y se va donde Labán. Y después de 20 años Dios lo guía a regresar a ese nuevo lugar para volverse a consagrar a Dios, y comienza una nueva vida. En Betel, en casa de Dios, hace un voto Jacob y dice en Génesis 28:20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Hace 3 cosas allí. Declara: Él es mi Dios. Número 2, esta será casa de Dios. Número 3, el diezmo apartaré para ti. No había doctrina del diezmo en ese momento. Abraham había apartado el diezmo, sabía lo que había hecho su abuelo.
Isaac había diezmado, sabía lo que hacía su padre. Conductas que van de una generación a otra. No hay doctrina allí de diezmo. El diezmo viene en el libro de Levítico. Pero él sabía que había una honra a Dios. En su corazón quería honrar a Dios. Qué bueno que usted le muestre el diezmo a sus hijos, que le diga: este es el diezmo mío, este es el diezmo de lo que Dios nos entrega. Este hogar está consagrado a Dios y por eso hay provisión en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahí ya termina la historia. No, dígale que está a su lado: no. Génesis 32:30. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Hay un lugar fundamental en la vida de un cristiano que se llama Peniel. Todo cristiano debe tener un Peniel. Un Peniel en que vea a Dios cara a cara y sea librada su alma. Un lugar en donde vea a Dios cara a cara y sea quitada la maldición. En donde todo aquello que trajo marcas de un pasado, de actitudes, aún de sus padres, abuelos, bisabuelos, sea quebrantado y pueda venir la herencia de bendición. Jacob pasa años en la casa de su tío. Después hablaremos de eso, de todo lo que sucedió allá. Pero un día Dios le dice: es tiempo de regresar. Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. O sea, date cuenta que las promesas y los votos que tú has hecho con Dios, Dios los recuerda. Dígale que está a su lado: Dios no tiene mala memoria. Todo lo que has prometido Él lo sabe. Tal vez no lo has cumplido, pero lo sabe. Yo soy ese Dios donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Y entonces él sale, un poquito de cosas que no son, pero sale. Y cuando va en camino, alguien viene a recibirlo y le dice: tu hermano viene por ti. Génesis 32:6. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú y él también viene a recibirte. Y 400 hombres con él. ¿Qué significaba que venía con 400 hombres? ¿A qué venía? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Esaú pensaba vengarse, el rencor estaba vivo en la vida de él. Y Jacob empieza a vivir la angustia, no sabía qué hacer porque venía con 400 hombres. Veía venir el peligro, la opresión estaba en ese reino espiritual. Y es donde uno se pregunta: ¿dónde está la bendición? Tal vez tú te has preguntado: en todo esto de mi vida, ¿dónde está la bendición, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Estoy viviendo esto con mi hijo, estoy viviendo una separación, estoy viviendo una enfermedad, estoy viviendo. ¿Dónde estás, Dios? ¿Qué hizo entonces Jacob? Jacob pasa a un lugar y se queda solo en ese lugar. Ha hecho 2 campamentos. Todavía actuaba mentalmente, todavía era su raciocinio y no dependencia de Dios. Y dice: si coge un campamento, con el otro alcanzo a huir. Si coge este campamento, con este alcanzo a huir. Por lo menos me queda la mitad de hijos. Así somos. Todavía en situaciones difíciles decimos: y voy a hacer esto, y voy a hacer esto otro. Pero llega un momento donde queda solo. Génesis 32:9. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga caso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Oró clamando misericordia a Dios, pero oró recordándole las promesas a Dios.
Oren por sus hijos recordando las promesas de Dios. Yo sé que usted está viendo algo difícil allí. Oren por su matrimonio recordando las promesas de Dios. Tal vez hoy están en separación, tal vez hoy están en conflicto. Ore, dígale: Dios, estas son las promesas que diste para mi casa. Estas son las promesas que diste para mi hijo, para mi hija, para mi matrimonio, Señor. Oramos así por el negocio y por la plata, porque eso sí es importante. No, ore así por su familia. Un heredero toma el testamento y lo reclama, y nosotros tenemos el testamento de las promesas de Dios para reclamarlas y hacerlas valer en el reino espiritual. Y dice el versículo 24 de Génesis 32: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Había recibido la herencia de su hermano cuando tomó a través de un plato de lentejas. Había recibido la bendición de su papá cuando lo engañó. Había recibido la bendición de su papá después de que le engañó, cuando le dijo: vete. Había recibido la bendición en Betel. Había recibido palabra mientras estaba con Labán, pero no había bendición en él. Allí está él luchando con el ángel, diciendo: no te voy a soltar si no me bendices. No podemos dejar que nuestra generación se pierda. No era: mata un campamento y déjame con el otro campamento. Él decía: ellos son los herederos. Lo que tú me has dado, Señor, no puede ser destruido. No puede ser destruido el matrimonio. Muchos se acostumbraron a que ahora estoy separadito y estoy solo, y está perdiendo de vista los planes de Dios. Se acostumbraron a que sus hijos eran los rebeldes. Se acostumbraron a que siempre eran: ay, a mí bien no me importa. Y están contentos con eso. No es así. Es una lucha espiritual. Y es una lucha con el ángel de Dios. Y el ángel de Dios se le levanta. Venga a ver el ángel. Mario, usted va a ser el ángel de Dios. Mario, que es alto. Jacob, más bajito. Así vaya al gimnasio, venga. Ahí está el ángel de Dios. Y dice que luchó con el ángel de Dios. Bendíceme, bendíceme. El ángel de Dios tiene la bendición. Pues está luchando con el ángel de Dios. No, parecen bailando. Siento que esa no es una lucha. Lucha. Bendíceme. Usted le está pidiendo: bendíceme. Y usted lo coge y dice: no te soltaré, no te soltaré hasta que te bendiga. No te soltaré si no me bendices. La gente sigue bailando. La gente piensa que así fue la lucha. Oseas capítulo 12 dice: tomé al ángel de los pies, tomé del calcañal y no lo solté. Era un clamor lo que estaba haciendo él. No, un clamor. ¿Sí me entiende? Es un clamor. Bendice mi casa, Señor. Rompe la cautividad, Señor, que ha estado en mi casa. Quebranta. Tal vez vos tenés, mirando generaciones atrás, homosexualismo, lesbianismo, gente en vicios, cantidad de cosas que vienen de un pasado. Tiene que romperse, Señor. Rompe la maldición. Bendíceme. Así, de esta manera se lucha por la bendición en el nombre de Cristo Jesús. Mira que está a su lado y dígale: luche por la bendición. La maldición venía, ¿se acuerda?
En Génesis al inicio dice la mamá, que la maldición sea sobre mí, pero la mamá muere, la mamá de Jacob. Entonces, ¿sobre quién venía la maldición? Sobre Jacob venía la muerte, venía a perder sus hijos, perder absolutamente todo. Y allí está clamando, diciendo: Señor, rompe esa maldición. Mi hermano quiere matarme, pero es mi hermano, Señor. Vuelve el corazón de mi hermano hacia mí. Por favor, Dios, rompe esa cautividad que está desde el vientre. ¿Qué cosas vienen en su hogar desde el vientre? ¿Qué cosas vienen en sus hijos desde el vientre? En su vida desde el vientre, desde que usted fue concebido. Es ir y decirle: Señor, quebranta. Porque ahí es donde se está viendo la transformación. Entonces el ángel está mirando eso, y lo que hace es decir: ok, te voy a bendecir. Espéreme. Y entonces coge la cadera y la rompe. Y le dice: te bendigo. Desato la bendición. A ver, más fuerte. Te bendigo, desato la bendición sobre ti, sobre tu vida y tu descendencia. Y el ángel se va volando. El ángel se va. Pero Jacob ya no se puede apoyar en sí mismo. Necesitamos una generación de hombres que se apoyen en Dios, una generación de mujeres que se apoyen en Dios. Venga, que el ángel le faltó un pedacito. Otra vez volando. Con esto cierro. Génesis 32, 27. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Date cuenta que la naturaleza de Jacob era Jacob, el engañador, el estafador, el que manipula. Y dice: y el varón le dijo: no será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Sobre Jacob vino el cambio de nombre: Israel, un príncipe con Dios. No. Y ahora sí volando. El cambio de nombre. Qué importante que este sea el tiempo en donde usted entienda qué es lo que Dios quiere con su vida. Dios no quería un engañador, no quería una persona manipuladora, quería un príncipe, un hijo verdadero de Dios. Ya no se puede apoyar en sí mismo, ya no tiene la facilidad de ser hábil. De nada le sirve el gimnasio. Ahora tiene que ir cojeando. Cada paso que da es apoyado ¿en quién? En Dios. Y allí se suelta la promesa, allí se suelta la bendición. Esaú, su hermano, venga Esaú. Sí, venga. Él era como rojito. Esaú, su hermano, viene con los hombres y él va y se le presenta a Esaú. Y va y se le presenta. No, se arrodilla delante de él. Esa noche de Peniel, el corazón de Esaú fue cambiado. ¿Usted quiere ver los cambios profundos en su familia? Busque Peniel con Dios, cara a cara a Dios. El Peniel con Dios cambia circunstancias, cambia lo que se está viviendo. Y allí Esaú entonces le dice: no, hermano, no, levántate. No, hermano, levántate. Y lo abraza. Otro baile.
Allí fue transformado la vida de Jacob, pero también fue transformada la vida de Esaú. Peniel transforma la vida de su descendencia. Peniel hace que se dispare un legado en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren que eso sea lo que hay sobre su vida? Yo quiero pedirle que esta enseñanza la repita una y otra vez y que pueda tomarla y decir: este es el año de levantar mi legado. Hágalo con sus discípulos, levante discípulos que levanten un legado también en las células, que podamos ver transformación sobre esta tierra en el nombre de Jesús. ¿Lo quieren hacer? Ok, colóquese en pie y dale un fuerte aplauso al Señor Jesús. Mire este versículo en la pantalla, Gálatas 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Padre, queremos darte las gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque a través de la palabra tú nos muestras lo que es un legado. Hoy presentamos delante de ti nuestras vidas, el hogar, Señor, en donde tú nos has permitido desarrollar nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nuestra casa. Así como oró una vez Jacob, que dijo: menor soy que todas las misericordias. Señor, te estamos clamando que levantes nuestro hogar, Señor. Hemos hecho, Señor, 2 compromisos. Bueno, 1 de bendecir nuestras familias, 2 de aprender a consagrar nuestras familias, nuestras casas, de consagrar nuestras células y los que asisten a nuestras células. Por favor, Señor, hoy te pido por aquellas personas que no han tenido un encuentro cara a cara con Dios, que tengan ese encuentro como el que Jacob tuvo en Betel, donde puedan reconocer a Dios. Despierta el Espíritu. Tal vez tú tienes que pedir en tu vida: despierta el Espíritu en mi vida, despierta el Espíritu en mis hijos, en mi cónyuge. Despiértale, Señor. Yo te lo clamo ahora, que puedan levantarse reconociendo a Dios, que pueda, Señor, cobrar vida a las promesas que tú me has hecho sobre mi casa, sobre mi familia, Señor. Hoy te estamos clamando, Señor, que tú cumplas lo que has dicho. Tú le dijiste a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y le reforzaste las promesas que estaban contenidas en Abraham, en Isaac. Hay promesas contenidas en nosotros. Hay promesas que diste a nuestros padres que todavía no se han cumplido, Señor. Levanta esas promesas en nuestros lomos, Señor. Ayúdanos a consagrar nuestras casas, consagrar nuestras células, consagrar nuestras vidas a ti. Te clamo, Señor, por ese Peniel, ese momento a solas, cara a cara con Dios, en donde ya no, Señor, ya no voy a ser el hábil, no son mis capacidades, dones, talentos, habilidades, sino es mi dependencia ante ti, Señor. Esa dependencia que cambia nombres, esa dependencia que hace viva las promesas, que hace que las promesas cobren vida, que las promesas empiecen a ser plasmadas en el nombre de Jesús. Yo te pido que este sea un tiempo de Peniel, Señor, sobre cada vida. Ese Peniel, Señor, en donde es una lucha por la bendición. Dame la bendición. Tal vez es un anhelo tuyo, pero es un anhelo en un clamor, tomando los pies del Señor, postrado delante de Él, clamándole: Señor, bendíceme, Señor, bendíceme. Yo te pido que cambies mi nombre, Señor.
No será llamará más mal genio, no se llamará más temor, ni pereza, ni conflicto, ni bochinche. No se llamará más escasez ni enfermedad. Señor, tú me has levantado, dice la palabra, como heredero en Cristo Jesús. Y yo creo eso, que soy hijo de Dios, soy tu heredero, y que levantas en este tiempo mi vida, Señor. Un legado de bendición, un legado sobre mi familia. Con sus ojos cerrados, mire un momento su familia. Cada uno de ellos, reclámelo para el Señor. Diga: son mi legado. Tal vez no tengas hijos ahora, pero vas a tener hijos. Son mi legado, es un legado sobre ellos. Tu bendición, Señor, tu bendición sobre mi matrimonio, Señor. Es un legado que tú has dejado, Señor. Hay una promesa, hay un pacto matrimonial. Levanta, Dios, ese matrimonio. Levanta, Dios, mi vida. Levanta, Dios, a mis hijos. En el nombre de Jesús, ellos tienen una marca, Señor. Dice que soy heredero de Dios por medio de Cristo, heredero de bendición, heredero de bendición. En el nombre de Cristo Jesús, lo declaro y lo creo, Señor, y te doy las gracias. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor. Puede tomar su asiento, por favor. Qué bueno que para este año podamos alcanzar esa bendición, así como Dios se la dio a Jacob. Hoy estamos a 9 de febrero, estamos arrancando. Y cuando tú lees la Biblia encuentras principios financieros que si los pones en práctica, tú vas a ser bendecido, vas a obtener la paz y la libertad financiera. ¿Cuáles son esos principios? Tú los lees en la palabra, textos bíblicos que debemos conocer para que el Señor nos bendiga. Número 1, debemos reconocer que todo es y viene de Dios. Repita conmigo: todo es y viene de Dios. Primera de Crónicas 29:11 dice: tuyos son, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el dominio y la majestad, porque todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Todo le pertenece a Dios. Número 2, sirve al Señor, dice la palabra de Dios en Deuteronomio 11:13: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Uno sirve a Dios en obediencia y viene la bendición. Número 3, amar lo que haces, sea en tu casa, como ama de casa, tu área laboral, estudiando, ministerialmente, tu célula. Ama lo que haces. Proverbios 22:29 dice: el que hace bien su trabajo estará al servicio de reyes y no de gente insignificante, porque nos están observando. Esa es tu mejor estilo de vida, o tu testimonio. Cuando te observan, otros te van a ver y te van a ascender. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace dormir profundamente y el perezoso habrá de pasar hambre. Muy claro. Número 4, vivir por un presupuesto. ¿Ya tienes tu presupuesto? ¿Ya lo hiciste o no? Es tiempo de hacerlo. Lucas 14:28 dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos, después no puede terminarla. Todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él diciendo: este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar. Si tú dices: es que los demás se burlan de mí porque soy cristiano, porque no me alcanza, el problema no está en los demás. El problema es nuestras indisciplinas espirituales. Debemos ser disciplinados, saber cuánto entra y cuánto sale, y solo lo logramos si tenemos un presupuesto.
Número 5, no endeudarse, que este año no te endeudes. No sirvas de aval ni de fiador a nadie. La palabra de Dios lo enseña. Proverbios 22:7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. No te vuelvas esclavo de un prestamista, no te vuelvas esclavo de un banco, no te vuelvas esclavo de un crédito. Y dice Proverbios 6:1, hijo mío, si das fianza por tu amigo o te haces responsable de un extraño, tú solo te pones la trampa. Quedas atrapado en tus propias palabras. Para librarte, hijo mío, pues estás en las manos de otro, haz lo siguiente, trágate el orgullo y cóbrale a tu amigo. Clarísimo, ¿sí o no? No sirvas de fiador. Por muy cercano que sea la persona, yo siempre digo, no puedo. Es antibíblico, no sirvas de fiador. Ahorra más bien, con eso compras de contado. 6, ahorrar e invertir. Proverbios 6:6-8 dice, anda a ver a la hormiga perezoso, fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene quien la mande ni quien le diga lo que ha de hacer, asegura su comida en el verano, la almacena durante la cosecha. Y eso para ti y para mí es ahorrar, asegurar un futuro en Dios. Sé que Dios es nuestro proveedor, pero yo no puedo ser indisciplinado ni gastarme todo lo que Dios me coloca en mis manos, porque soy hijo de Dios y me lo merezco, entonces vivo al día. No, Dios te da para ahorrar. Número 7, ser generoso y sembrar. Lucas 6:38 dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes dan a otros, Dios les devolverá a ustedes. Cuando tú extiendes tu mano al prójimo, Dios también te la extenderá. Y 8 dice, dar a Dios lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece a Dios? Diezmos, ofrendas, primicias. Malaquías 3:10 dice, traigan su diezmo al tesoro del templo y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en eso, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes la más rica bendición. ¿Cuántos quieren bendición? Viva de acuerdo a la palabra de Dios. Dice Primera de Crónicas 16:29, tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Preséntense ante Él con ofrendas, póstrense ante el Señor en la hermosura de su santidad. Cuando así lo hacemos, entonces los que vivimos conforme a la palabra de Dios podemos dar fe de que hay paz financiera, de que hay libertad financiera. ¿Quién decide? Los que están escuchando la palabra. En el oír y en el obedecer, en la acción está la bendición. Amén. Les invito a que tomen hoy su diezmo, su ofrenda y que lo presentemos delante de Dios. Y que pongan en práctica lo que enseña la palabra de Dios para que usted alcance la bendición. Señor, te damos gracias. Hoy presentamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, declarando, Dios, que tú eres el que nos da todo. Tú eres el dueño absolutamente de todas las cosas. Dueño de mi vida, dueño de la empresa, dueño de los bienes, dueño de todo, y me has permitido administrarlo, Señor. Yo anhelo servirte con todo el corazón y con toda el alma, amar lo que hago, ser diligente, Señor, ser disciplinado, tener un presupuesto, no servir de fiador, no endeudarme este año. Y siempre, Señor, permíteme tener lo suficiente para extender la mano, para ahorrar. Y sobre todo, Dios, que siempre sea fiel a mis diezmos y a las ofrendas en Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos ofrendar y diezmar. Hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia. Hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cura con su gracia.